Músculo contra metal. Roran soltó un grito y se echó a un lado en el momento en que una chimenea de ladrillo impactaba contra el suelo delante de él, seguida del cuerpo de uno de los arqueros del imperio. Se sacudió el sudor de los ojos y luego rodeó el cuerpo y el montón de ladrillos, saltando de un hueco entre los escombros al siguiente, igual que solía saltar sobre las piedras del río Anora. La batalla iba mal. Eso era evidente. Él y sus guerreros habían aguantado junto a la muralla exterior al menos un cuarto de hora, combatiendo las oleadas de soldados que llegaban, pero luego habían permitido que los soldados les arrastraran al interior de la ciudad. Ahora se daba cuenta de que aquello había sido un error. La lucha por las calles era desesperada, sangrienta y confusa. Su batallón se había ido disgregando, y solo unos cuantos guerreros seguían cerca de él. Hombres de Carvajal, sobre todo, junto a 4 elfos y varios húrgalos. El resto estaban dispersos por las calles adyacentes, luchando solos, sin dirección. Lo peor era que por algún motivo que los elfos y demás hechiceros no sabían explicar, la magia no parecía tener el efecto esperado. Lo habían descubierto cuando uno de los elfos había intentado matar a un soldado con un hechizo. En lugar del soldado, un bardeno había caído muerto, consumido por el enjambre de escarabajos conjurados por el elfo. A Roran aquella muerte le había puesto enfermo. Era un modo terrible de morir, sin sentido, y podía haberles ocurrido a cualquiera. A su derecha, más cerca de la puerta principal, Lord Barst seguía diezmando el cuerpo central del ejército bardeno. Roran lo había visto varias veces de lejos. Ahora iba a pie, abriéndose paso entre humanos, elfos y enanos, y abatiéndolos como si fueran bolos con su enorme maza negra. Ninguno había podido detener al enorme guerrero, y mucho menos herirle, y los que se encontraban a su alrededor salían corriendo para evitar ponerse al alcance de su terrible arma. Roran también había visto al rey Oric y a un grupo de enanos ganando terreno entre un grupo de soldados. El casco enjollado de Oric brillaba a la luz del sol mientras agitaba su poderoso martillo de guerra, Volund. Tras él, sus guerreros gritaban «Bor Oric Horda». 15 metros por detrás de Oric, Roran había podido ver a la reina Islanzadi moviéndose con agilidad por todo el campo de batalla, con su capa roja al vuelo y su brillante armadura reluciente, como una estrella entre la oscura masa de cuerpos. Sobre su cabeza revoloteaba el cuervo blanco que la acompañaba. Por lo poco que vio Roran de Islanzadi, le sorprendió su habilidad, arrojo y valentía. Le recordó a Arya, pero pensó que la reina debía de ser mejor guerrera. Un grupo de 5 soldados giraron una esquina, a la carga, y a punto estuvieron de atropellarle. A voz en grito, tendieron las lanzas e intentaron atravesarlo como un pollo asado. Él se encogió para esquivarlos, cogió la lanza de uno de ellos y se la clavó en la garganta. El soldado permaneció de pie un minuto más, pero no podía respirar bien, así que cayó al suelo, dificultando el avance de sus compañeros. Roran aprovechó la ocasión y se puso a asestar cuchilladas a diestro y siniestro. Uno de los soldados consiguió alcanzar a Roran en el hombro derecho, y éste sintió que de nuevo sus fuerzas disminuían con la energía que precisaban sus defensas para desviar la hoja cortante. Le sorprendió que las defensas le protegieran. Solo unos momentos antes le habían fallado, cuando se había abierto una herida en el pómulo con el borde de un escudo. Esperaba que fuera lo que estaba ocurriendo con la magia, se resolviera de un modo o de otro. Tal como estaban las cosas, no se atrevía a ponerse al descubierto ni lo más mínimo. Roran avanzó hacia los últimos 2 soldados, pero antes de llegar hasta ellos se oyó un ruido metálico, y sus cabezas cayeron sobre los adoquines con una expresión de sorpresa en la cara. Los cuerpos se derrumbaron y tras ellos Roran vio a Ángela, la herbolaria, vestida con su armadura verde y negra, y con una alabarda en la mano. A su lado había un par de hombres gato, uno con forma de chica con el pelo moteado y afilados dientes manchados de sangre, que blandía una larga daga, y el otro con forma animal,
Quizá fuera Solembun, pero Roran no estaba seguro. «Roran, me alegro de verte», dijo la herbolaria, con una sonrisa demasiado alegre, teniendo en cuenta las circunstancias. «Mira que encontrarnos aquí». «Mejor aquí que en la tumba», gritó él, recogiendo una lanza del suelo y tirándosela a un hombre a unos metros de allí. «Bien dicho. Pensé que irías con Eragon», le dijo Roran. Ella negó con la cabeza. «No me lo pidió, y yo tampoco habría ido si lo hubiera hecho. No soy rival para Galbatoris. Además, Eragon tiene los Eldurnaris para que le ayuden». «¿Lo sabes?», preguntó él sorprendido. «Yo sé muchas cosas», respondió ella, guiñándole el ojo bajo el borde del casco. Roran soltó un gruñido y situó el hombro tras el escudo mientras embestía a otro grupo de soldados. La herbolaria y los gatos se unieron a él, al igual que Horst, Mandel y muchos otros. «¿Dónde está tu martillo?», gritó Ángela, mientras agitaba su alabarda alrededor, bloqueando el ataque del enemigo e infligiendo heridas al mismo tiempo. «Lo he perdido». Alguien soltó un alarido de dolor tras él. Haciendo acopio de valor, Roran se volvió y vio a Baldor agarrándose el muñón del brazo derecho. En el suelo yacía su mano, que temblaba. Roran corrió a su lado, esquivando varios cadáveres. Horst ya estaba al lado de su hijo, repeliendo el ataque del soldado que había amputado la mano a Baldor. Roran sacó su daga y cortó una tira de tela de la túnica del soldado caído. «¡Ya está!», exclamó, al tiempo que vendaba con ella el muñón de Baldor, frenando la hemorragia. La herbolaria se agachó a su lado. «¿Puedes ayudarle?», preguntó Roran. «Aquí no», dijo ella sacudiendo la cabeza. «Si uso la magia, puede acabar matándole. No obstante, si puedes sacarlo de la ciudad, probablemente los elfos puedan salvarle la mano». Roran vaciló. No estaba seguro de atreverse a prescindir de nadie para que sacara a Baldor de Uruk-Baen. No obstante, con una sola mano, a Baldor le esperaba una vida muy dura, y Roran no tenía ningunas ganas de condenarlo a aquello. «Si tú no lo llevas, lo haré yo», gritó Horst. Roran se agachó para esquivar una piedra del tamaño de un jabalí que le pasó sobre la cabeza e impactó levantando trozos de ladrillo. En el interior del edificio, alguien chilló. «¡No! ¡Te necesitamos!». Roran eligió a 2 guerreros, el viejo zapatero Loring y a un húrgalo. «Llevádselo a los sanadores elfos lo más rápido posible», les dijo poniendo a Baldor en sus brazos, momento en que el propio chico recogió su mano y se la metió bajo la cota de malla. El húrgalo soltó un bufido y replicó con un marcado acento que hacía casi imposible entenderle. «No, yo quedo, yo lucho», y golpeó el escudo con la espada. Roran dio un paso adelante, lo agarró por uno de los cuernos y tiró de él hasta hacerle girar la cabeza. «Haced lo que os digo», dijo Roran con un gruñido. «Además, no es tarea fácil. Protégelo y conseguirás mucha gloria para ti y para tu tribu». Los ojos del húrgalo se iluminaron de pronto. «¿Mucha gloria?», respondió, mascando las palabras entre sus enormes dientes. «Mucha gloria», confirmó Roran. «Yo hago martillazos». Aliviado, Roran los vio partir a los 3 en dirección a la muralla exterior, para evitar en la medida de lo posible la zona de combate. También le tranquilizó ver que los hombres gato los seguían en su apariencia humana. La chica del pelo moteado y aspecto silvestre agitaba la cabeza de un lado al otro, olisqueando el aire. Pero enseguida llegó otro ataque de los soldados, y Roran no pudo pensar más en Baldor. Odiaba tener que luchar con una lanza en lugar de con su martillo, pero se arregló como pudo, y al cabo de un rato la calle volvió a la calma. Sabía que la paz duraría poco. Aprovechó la oportunidad para sentarse en el escalón de entrada a una casa y recobrar el aliento. Los soldados parecían estar tan frescos como al principio, pero él notaba la fatiga acumulada en sus miembros. Dudaba de que pudiera seguir adelante mucho más tiempo sin cometer algún error fatal. Mientras estaba allí sentado, jadeando, oyó los gritos y chillidos procedentes de los restos de la puerta principal de Uruk-Baen. Con aquel clamor generalizado, era difícil establecer qué había pasado, pero sospechaba que los bardenos estaban siendo repelidos, porque el ruido parecía ir alejándose ligeramente. Entre la conmoción general,
podía distinguir los impactos regulares de la maza de Lord Bars, golpeando a un guerrero tras otro, y los gritos consiguientes, cada vez más frecuentes. Roran se puso en pie. Si se queda sentado mucho más rato, los músculos empezarían a quedársele rígidos. En cuanto se apartó del umbral, el contenido de un orinal fue a caer justo en el lugar en el que había estado sentado. ¡Asesinos! Gritó una mujer desde el piso superior, que luego cerró las contraventanas de golpe. Roran refunfuñó y luego se abrió paso por entre los cadáveres, dirigiendo a los guerreros que le quedaban hacia la siguiente calle. Se pararon un momento justo cuando un soldado pasaba corriendo con una mueca de pánico. Una manada de hombres gato le seguían de cerca, con las bocas manchadas de sangre. Roran sonrió y se puso de nuevo en marcha. Un segundo más tarde se detuvo, al encontrarse con un grupo de enanos de barbas rojas que corrían en su dirección desde el interior de la ciudad. ¡Preparaos!, gritó uno de ellos. «Tenemos un montón de soldados pisándonos los talones. Por lo menos son un centenar». Roran miró hacia atrás y vio la calle vacía. «A lo mejor los habéis perdido», empezó a decir, pero calló al ver una fila de túnicas rojas que doblaban la esquina de un edificio a unos 100 metros. Se le sumaron otros, que fueron invadiendo la calle como un enjambre de hormigas rojas. «¡Atrás!», gritó Roran. «¡Atrás!». «Tenemos que encontrar una posición que podamos defender», pensó. La muralla exterior estaba demasiado lejos, y ninguna de las casas era del tamaño suficiente como para tener patio. Mientras Roran corría calle abajo con sus guerreros, unas docenas de flechas aterrizaron a su alrededor. Roran trastabilló y se cayó, retorciéndose, sintiendo una dolorosa punzada que le recorría la columna desde la parte baja. Era como si alguien le hubiera clavado una barra de hierro. Un segundo más tarde la herbolaria estaba a su lado. Le arrancó algo de la espalda y Roran soltó un grito. El dolor disminuyó y volvió a ver con claridad. Ella le mostró una flecha con la punta manchada de sangre y luego la tiró a un lado. «Tu cota de malla la detuvo, en parte», dijo, mientras la ayudaba a ponerse en pie. Apretando los dientes, Roran corrió con ella para volver con su grupo. Le dolía a cada paso, y si flexionaba la cintura demasiado, notaba un espasmo en la espalda, y se quedaba prácticamente inmovilizado. No encontró ningún lugar apropiado para tomar posiciones, y los soldados se estaban acercando, así que por fin gritó: «¡Alto! ¡En formación! ¡Elfos a los lados! ¡Úrgalos! ¡Delante y al centro!». Roran ocupó su lugar cerca de la primera fila, junto a Darmen, Albries, los úrgalos y uno de los enanos de barba roja. «Así que tú eres ese al que llaman martillazos», dijo el enano mientras observaba el avance de los soldados. «Yo combatí junto a tu primo en Fat-der-Dur. Es un honor para mí luchar también contigo». Roran asintió con un gruñido. Lo que él esperaba era no desplomarse en cualquier momento. Entonces los soldados cargaron, echándolos atrás por el propio impacto. Roran apoyó el hombro contra el escudo y empujó con todas sus fuerzas. Las espadas y las lanzas se colaron por entre los huecos en la pared de escudos superpuestos. Sintió una hoja rozándole por un lado, pero la cota de malla le protegió. Los elfos y los úrgalos demostraron su gran valía. Rompieron las filas de los soldados y les dieron espacio a Roran y a los otros guerreros para blandir sus almas. En un extremo de su campo visual, vio al enano clavándole la espada a los soldados en las piernas, los pies y las ingles, provocando así la caída de muchos de ellos. No obstante, parecía que los soldados no se acababan nunca, y Roran se vio obligado a retroceder paso a paso. Ni siquiera los elfos podían resistirse a la oleada de hombres por mucho que lo intentaran. Otiara, la elfa con la que había hablado en el exterior de la muralla, murió de un flechazo en el cuello, y los elfos que resistieron recibieron muchas heridas. Roran también resultó herido. Un corte en la parte alta de la pantorrilla derecha, otro en el muslo de la misma pierna, hecho con una espada que se había colado por el borde de su cota de malla. Un arañazo de feo aspecto en el cuello que se había procurado él mismo al rascarse con el escudo. Una incisión en la parte interna de la pierna derecha,
que afortunadamente no había alcanzado ninguna arteria importante, y más magulladuras de las que podía contar. Se sentía como si se hubiera dado una paliza por todo el cuerpo con una maza de madera, y luego la hubiera usado como blanco un par de lanzadores de cuchillos miopes. Se retiró de la primera línea un par de veces para descansar los brazos y recuperar el aliento, pero siempre volvía al frente de inmediato. Entonces los edificios se abrieron a su alrededor. Roran se dio cuenta de que los soldados habían conseguido llevarlos hasta la plaza, frente a la puerta en ruinas de Urubaen, y que allí tenían enemigos tanto detrás como delante. Echó un vistazo rápido por encima del hombro y vio que los elfos y los bardenos se retiraban ante la presión de Bars y sus soldados. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Contra los edificios! Gritó Roran, señalando con su lanza manchada de sangre. No sin dificultad, los guerreros se concentraron tras él, contra el lateral y la escalinata de un enorme edificio de piedra, que en la fachada presentaba una doble hilera de columnas más altas que muchos de los árboles de las vertebradas. Entre las columnas, Roran entrevió la oscura abertura de un arco en el que fácilmente cabría Safira, si no ya Sruikan. ¡Arriba! ¡Arriba! Gritó Roran, y hombres, enanos, elfos y húrgalos subieron con él escaleras arriba. Se situaron entre las columnas y repelieron la oleada de soldados que cargaban contra ellos. Desde aquel punto alto, a más de 3 metros sobre el nivel de la calle, Roran vio que el imperio había conseguido empujar a los bardenos y a los elfos casi hasta la abertura de la muralla exterior. «Vamos a perder», pensó de pronto, preso de la desesperación. Los soldados volvieron a cargar escaleras arriba. Roran esquivó una lanza y le asestó una patada en la barriga a quien la llevaba, derribándolo a él y a otros 2 hombres que cayeron escaleras abajo. Desde una de las balistas situadas en una torre de la muralla, salió disparada una jabalina en dirección a Lord Bars. Cuando aún estaba a unos metros de su objetivo, la jabalina estalló en llamas y luego se convirtió en polvo, como ocurría con cualquier flecha que lanzaran contra el hombre de la armadura. «Tenemos que matarle», pensó Roran. Si Bars caía, probablemente los soldados se desmoralizarían y perderían toda su confianza. Pero dado que tanto los elfos como los Kul habían fracasado en su intento de matarle, parecía improbable que ningún otro, salvo Eragon, pudiera hacerlo. Sin dejar de luchar, Roran siguió mirando a la enorme figura de la armadura, esperando ver algo que le proporcionara un medio para derrotarlo. Observó que caminaba cojeando levemente, como si en algún momento se hubiera hecho daño en la rodilla o en la cadera izquierdas, y también parecía que iba algo más lento que antes. Así que tiene sus límites, pensó Roran, o mejor dicho, los tiene el Eldurnari. Con un grito esquivó la espada de un soldado que estaba presionándolo. Dio un golpe con el escudo hacia arriba, clavándoselo al hombre bajo la mandíbula, que murió en el acto. Roran estaba sin aliento y muy débil por sus heridas, así que se retiró tras una de las columnas y se apoyó en ella. Tosió y escupió. El esputo contenía sangre, pero pensó que sería de haberse mordido la boca. No creía que se hubiera perforado un pulmón. Al menos eso esperaba. Las costillas le dolían tanto que perfectamente podría tener alguna rota. Los bardenos gritaron con fuerza, y Roran se asomó tras la columna para ver a qué se debía. La reina Islanzadi y otros 11 elfos acudían cabalgando en dirección a Lord Bars. Una vez más, sobre el hombro izquierdo de Islanzadi, estaba el cuervo blanco, que graznaba y levantaba las alas para no perder el equilibrio. En la mano, Islanzadi llevaba su espada, y el resto de los elfos llevaban lanzas con estandartes colgando junto a las afiladas hojas lanceoladas. Roran se apoyó en la columna, esperanzado. «¡Matadlo!», gruñó entre dientes. Bars no hizo ademán de esquivar a los elfos, sino que se quedó esperándolos con las piernas abiertas y la maza y el escudo a los lados del cuerpo, como si no tuviera ninguna necesidad de defenderse. Por las calles, el combate fue apagándose hasta detenerse. Todo el mundo parecía mirar lo que estaba a punto de ocurrir. Los 2 elfos en primera fila bajaron las lanzas y sus caballos se lanzaron al ataque, con los músculos tensos bajo el brillante manto,
mientras cubrían la corta distancia que los separaba de Bars. Por un momento dio la impresión de que iba a caer. Parecía imposible que nadie pudiera resistir aquel impacto en pie. Sin embargo, las lanzas no llegaron a tocar a Bars. Sus defensas las detuvieron al llegar a 1 metro de su cuerpo, y se partieron por el mango bajo el brazo de los elfos, que se encontraron con unos palos inútiles entre las manos. Entonces Bars levantó su maza y su escudo, y con ellos golpeó a los caballos en la cabeza, rompiéndoles el cuello y matándolos. Los caballos cayeron, y los elfos saltaron al suelo, trazando una pirueta en el aire. Los 2 elfos siguientes no tuvieron tiempo de cambiar de su trayectoria. Al igual que sus predecesores, se encontraron con que las defensas del comandante le rompieron las lanzas y también tuvieron que saltar de los caballos, que Bars abatió de sendos golpes. Para entonces, los otros 8 elfos, incluida Islanzadi, ya habían conseguido dar media vuelta y controlar sus monturas. Al trote se situaron en círculo alrededor de Bars, con las armas apuntadas hacia él, mientras los 4 elfos a pie desenvainaban y se acercaban con cautela a Bars. El hombre se rió y levantó el escudo, preparándose para su ataque. La luz se coló bajo el casco y le iluminó el rostro, e incluso, a distancia, Roran pudo ver que era una cara ancha, de cejas pobladas y pómulos prominentes. En cierto sentido le recordaba la cara de un húrgalo. Los 4 elfos corrieron hacia Bars, cada uno desde una dirección diferente, y soltaron las espadas al mismo tiempo. Bars paró una de ellas con el escudo, apartó la otra con la maza, y dejó que sus defensas detuvieran el ataque de los otros 2 elfos que tenía detrás. Volvió a reírse e hizo girar su arma. Un elfo de pelo plateado se tiró a un lado, y la maza pasó de largo sin impactar. 2 veces más lanzó Bars su maza, y 2 veces más la esquivaron los elfos. El tipo no parecía decepcionado. Se agazapó tras el escudo y esperó la ocasión, como un oso esperando a que alguien lo suficientemente incauto se adentre en su refugio. Tras el círculo de elfos, un bloque de soldados armados con alabardas decidió lanzarse a voz en grito contra la reina Islanzadi y sus compañeros. Al momento, la reina levantó la espada sobre la cabeza, y a su señal, un enjambre de flechas pasó zumbando por encima de las filas bardenas y abatió a los soldados. Roran gritó excitado, al igual que muchos de los bardenos. Bars se iba acercando cada vez más a los cuerpos de los 4 caballos que había matado, hasta situarse entre ellos, de modo que los cuerpos formaban una trinchera a ambos lados. Los elfos a su izquierda y a su derecha no tendrían más remedio que saltar sobre los caballos si querían atacarle. Muy listo, pensó Roran frunciendo el ceño. El elfo, situado frente a Bars, se lanzó hacia adelante, gritando algo en el idioma antiguo. Bars pareció dudar, y su vacilación animó al elfo a acercarse más. Pero entonces Bars se lanzó hacia adelante, soltó la maza, y el elfo cayó al suelo, abatido. Un murmullo se extendió entre los suyos. A partir de aquel momento los 3 elfos que quedaban en pie se mostraron más cautos. Siguieron rodeando a Bars, lanzando ataques puntuales a la carrera, pero manteniendo las distancias la mayor parte del tiempo. «¡Ríndete!», gritó Islanzadi, y su voz resonó por las calles. «Somos más numerosos. Por muy fuerte que seas, con el tiempo te cansarás y tus defensas se agotarán. No puedes vencer, humano». «¿No?», respondió Bars. Se irguió y dejó caer el escudo con un estruendo metálico. Roran sintió un pánico repentino. «¡Corre!», pensó. «¡Corre!», gritó medio segundo después. Era demasiado tarde. Doblando las rodillas, Bars agarró a uno de los caballos por el cuello y solo con el brazo izquierdo se lo lanzó a la reina Islanzadi. Si ella dijo algo en el idioma antiguo, Roran no lo oyó, pero levantó la mano y el cuerpo del caballo se detuvo en el aire, para caer después sobre los adoquines con un ruido desagradable. El cuervo emitió un chirrido. No obstante, Bars ya no estaba mirando. En cuanto el cuerpo del animal salió de su mano, recogió el escudo y se lanzó a la carrera contra el elfo a caballo que tenía más cerca. Uno de los 3 elfos que quedaban en pie. Una mujer con una banda roja en el brazo,
corrió hacia él y le asestó un golpe por la espalda, por detrás. Bars ni se inmutó. En terreno abierto, el caballo del elfo habría podido poner tierra de por medio, pero en el espacio limitado que había entre los edificios y la multitud de guerreros, Bars fue más rápido y ágil. Cargó con el hombro contra el costillar del caballo, derribándolo, y luego lanzó la maza contra un elfo montado sobre otro de los caballos, tirándolo al suelo. Un caballo relinchó. El círculo de 11 jinetes se desintegró. Cada uno se movió en una dirección diferente, intentando calmar a sus monturas y plantar cara a la amenaza que tenía delante. Media docena de elfos salieron corriendo de entre la multitud de guerreros y rodearon a Bars, lanzando ataques a una velocidad frenética. Bars desapareció tras ellos un momento. Luego su maza se elevó por encima de sus cabezas, y 3 de los elfos volaron dando tumbos. Luego otros 2, y Bars dio un paso adelante con la negra maza cubierta de sangre y tejidos. ¡Ahora!, rugió Bars, y cientos de soldados atravesaron la plaza, lanzándose contra los elfos y obligándolos a defenderse. ¡No!, murmuró Roran, desolado. Habría ido con sus guerreros a ayudarlos, pero demasiados cuerpos, tanto vivos como muertos, le separaban de Bars y los elfos. Miró a la herbolaria, que parecía tan preocupada como él. ¿No puedes hacer nada? Podría, pero me costaría la vida, y también a todos los demás. ¿También a Galbatorix? Él está demasiado bien protegido, pero nuestro ejército quedaría destruido, así como casi todo el mundo de Eurubaen, e incluso los que están en nuestro campamento. ¿Es eso lo que quieres? Roran negó con la cabeza. Ya me parecía. Moviéndose a una velocidad pasmosa, Bars atacó a un elfo tras otro, derribándolos con facilidad. Uno de sus golpes impactó sobre el hombro de la elfa de la banda roja y la derribó, dejándola tendida boca arriba en el suelo. Ella señaló a Bars y gritó algo en el idioma antiguo, pero el hechizo se distorsionó, porque fue otro elfo el que cayó de su silla, con la parte frontal del cuerpo abierta, de la cabeza a las ingles. Bars mató a la elfa con un golpe de maza, y luego siguió avanzando, de caballo en caballo, hasta llegar a Islanzadi, montada en su yegua blanca. La reina elfa no esperó a que matara a su montura. Saltó de la silla, con su capa roja ondeando tras ella, y su compañero, el cuervo blanco, agitó las alas y se echó a volar. Antes incluso de caer al suelo, Islanzadi soltó su primer envite contra Bas, y el acero de su espada dejó tras de sí una estela de luz. La hoja emitió un sonido metálico al chocar contra las defensas de su rival. Bars contraatacó con la maza, que Islanzadi esquivó con un ágil giro de cintura, dejando que la bola con púas de metal impactara contra los adoquines. A su alrededor se formó un espacio. Los combatientes de uno y otro bando se fueron quedando inmóviles, observando el duelo. Por encima de sus cabezas el cuervo revoloteaba, graznando y maldiciendo a su modo. Roran nunca había visto un combate igual. Los golpes de Islanzadi y de Bars eran tan rápidos que resultaba imposible seguirlos. Cuando golpeaban, solo se veía una estela borrosa, y el ruido de sus armas al entrechocar era más potente que cualquier otro sonido de la ciudad. Una y otra vez, Bars intentó aplastar a Islanzadi con su maza, igual que había hecho con los otros elfos, pero ella era demasiado rápida y parecía que aunque quizá no le igualara en fuerza, al menos sí tenía la suficiente como para desviar sus golpes sin dificultad. Roran pensó que los otros elfos debían de estar ayudándola, porque no parecían agotarse, pese a sus esfuerzos. Unkul y otros 2 elfos se unieron a Islanzadi. Bars no les prestó atención, más que en el momento de matarlos, uno a uno, en cuanto cometían el error de ponérseles a tiro. Roran se sorprendió a sí mismo viendo que apretaba tanto la columna que empezaba a sentir calambres en las manos. Pasaron los minutos e Islanzadi y Bars lucharon arriba y abajo por la calle. Los movimientos de la reina elfa eran espectaculares, ágiles, ligeros y poderosos. A diferencia de Bars, ella no podía permitirse ni un error. Y no lo hacía, porque sus defensas no la protegerían de aquello. La admiración de Roran por Islanzadi aumentaba por momentos,
y tuvo la impresión de que estaba presenciando una batalla de la que se hablaría durante siglos. El cuervo a menudo se lanzaba contra Bars, intentando distraerle. Tras los primeros intentos del pájaro, Bars dejó de hacerle caso, puesto que aquel animal enloquecido no podía tocarle y tenía que hacer enormes esfuerzos para esquivar su maza. El animal parecía más y más frustrado, graznaba cada vez con más frecuencia y arriesgaba más en sus ataques, y en cada ocasión que arremetía se acercaba un poco más a la cabeza y el cuello de Bars. Por fin, en uno de los ataques del pájaro, Bars giró la maza hacia arriba, cambiando su trayectoria, y le dio al cuervo en el ala izquierda. El animal soltó un chillido de dolor y cayó un palmo hacia el suelo, pero luego se recuperó y volvió a alzar el vuelo. Lars lanzó la maza contra el cuervo otra vez, pero Islanzadi la detuvo con su espada, y ambos se quedaron con las armas bloqueadas, la espada encajada entre las púas de la maza. Elfa y humano se balancearon a un lado y a otro por la tensión, empujando sin poder imponerse al rival. Entonces la reina Islanzadi gritó una palabra en el idioma antiguo, y en el lugar de contacto de las armas apareció un brillante resplandor. Roran entrecerró los ojos, se protegió con la mano y apartó la mirada. Durante un minuto, los únicos ruidos que se oyeron fueron los gritos de los heridos y un tañido metálico que fue aumentando de intensidad hasta resultar prácticamente insoportable. A su lado, Roran vio al hombre gato que acompañaba a Ángela encogiéndose y tapándose las peludas orejas con las zarpas. Cuando el sonido alcanzó su máxima intensidad, la hoja de la espada de Islanzadi se quebró y la luz y el tañido metálico desaparecieron. Entonces la reina elfa golpeó a Bars en el rostro con el extremo roto de su espada y dijo: «Yo te maldigo, Bars, hijo de Berengar». Bars dejó que la espada atravesara sus defensas. Luego agitó su maza una vez más y golpeó a la reina Islanzadi entre el cuello y el hombro. La reina cayó al suelo, con la cota de malla dorada empapada en sangre, y se hizo el silencio. El cuervo blanco sobrevoló el cuerpo de Islanzadi una vez más, y emitió un quejido lastimero. Luego se dirigió lentamente hacia la brecha de la muralla exterior, con las plumas del ala heridas chafadas y manchadas de rojo. Un grito de dolor se extendió entre los bardenos. Por todas las calles, los hombres bajaron las armas y salieron corriendo. Los elfos gritaron de rabia y dolor, con un sonido terrible, y todos los que llevaban arco dispararon sus flechas hacia Bars, pero éstas ardieron y se consumieron antes de alcanzarle. Una docena de elfos cargaron contra él, pero él se los quitó de encima como si fueran niños. En aquel momento, otros 5 elfos se lanzaron al lugar donde estaba el cuerpo de Islanzadi y se la llevaron cargándola sobre sus escudos en forma de hoja. Roran no quería creérselo. De todos los que estaban allí, Islanzadi era la que menos esperaba que pudiera morir. Se quedó mirando a los hombres que huían y los maldijo en silencio por traidores y cobardes. Luego miró a Bars, que estaba reuniendo sus tropas para intentar sacar a los bardenos y a sus aliados de Urubaen. El nudo de la garganta de Roran se tensó aún más. Los elfos seguirían luchando, pero los hombres, los enanos y los húrgalos ya no tenían ánimo para combatir. Lo veía en sus rostros. Romperían filas y se retirarían, y Bars los masacraría a centenares por la espalda. Y tampoco se detendría en las murallas de la ciudad. Estaba seguro. No, seguiría por los campos y perseguiría a los bardenos hasta su campamento, dispersándolos y matando a todos los que pudiera. Ese era su plan. Lo peor de todo era que si Bart llegaba al campamento, Katrina estaría en peligro, y Roran no se hacía ilusiones sobre lo que le ocurriría si caía en manos de los soldados. Se quedó mirando sus manos manchadas de sangre. Había que parar a Bars. Pero, ¿cómo? Roran pensó y pensó, repasando todo lo que sabía sobre la magia, hasta que por fin recordó lo que había sentido cuando los soldados le habían atrapado y vapuleado. Respiró profundamente y suspiró, estremeciéndose. Había un modo, pero era peligroso, muy peligroso. Si hacía lo que se estaba planteando, sabía que probablemente no volvería a ver a Katrina, y mucho menos conocería a su hijo, aún por nacer. Sin embargo, su convicción le dio cierta paz.
Dar su vida por la de ellos le parecía un trato justo, y si al mismo tiempo podía contribuir a la salvación de los bardenos, no le importaba el sacrificio. Katrina, pensó, no le costó decidirse. Levantando la cabeza, se dirigió a la herbolaria, que estaba tan impresionada y abatida como cualquier elfo. Le colocó en el hombro con el borde del escudo y le dijo: «Necesito tu ayuda». Ella lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué pretendes hacer?» «Matar a Bars», dijo, y sus palabras atrajeron las miradas de todos los que le rodeaban. «Roran, no», exclamó Horst. «Te ayudaré en todo lo que pueda», respondió la herbolaria. «Bien, quiero que vayas a buscar a Jormundur, Garbó, Orig, Grim y un elfo que tenga alguna autoridad». La mujer de pelo rizado se sorbió la nariz y se frotó los ojos. «¿Dónde quieres que se reúnan contigo?» «Aquí mismo, y date prisa antes de que huyan más hombres». Ángela asintió y salió corriendo acompañada del hombre gato, pegándose a los edificios para protegerse. «Roran», dijo Horst, agarrándole del brazo, «¿qué te propones hacer?» «No voy a enfrentarme a él sin más, si es lo que crees», le tranquilizó, señalando a Bars con un gesto de la cabeza. Horst parecía aliviado en cierta medida. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Ya lo verás». Varios soldados con picas subieron la escalinata del edificio a la carrera, pero los enanos de pelo rojo que se habían unido al grupo de Roran los repelieron con facilidad, gracias a la posición de ventaja que les daban los escalones. Mientras los enanos combatían a los soldados, Roran se dirigió a un elfo situado allí mismo, que con una mueca inmutable en el rostro, iba vaciando su carcaj a una velocidad prodigiosa, disparando todas sus flechas hacia Bars. Ninguna de ellas, por supuesto, dieron en el blanco. «¡Ya basta!», dijo Roran. El elfo, de pelo oscuro, no le hizo ni caso, así que le agarró la mano derecha, en la que sostenía el arco, y tiró de ella hacia un lado. «He dicho que ya basta. Guárdate las flechas». Se oyó un gruñido, y Roran sintió una mano apretándole la garganta. «No me toques su mano». «Escúchame», le dijo Roran. «Puedes ayudarnos a matar a Bars, pero suéltame». Un par de segundos después, los dedos que apretaban el cuello de Roran se relajaron. «¿Cómo, martillazos?» La sed de sangre en la voz del elfo contrastaba con las lágrimas que caían por sus mejillas. «Lo descubrirás enseguida, pero primero tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no podéis matar a Bars con la mente? Solo es un hombre, y vosotros sois muchos». Por un momento, el rostro del elfo adoptó una expresión de angustia. «Porque oculta su mente». «¿Y cómo lo hace?» «No lo sé. No percibimos sus pensamientos. Es como si una esfera rodeara su mente. No vemos nada más allá de la esfera, y no podemos penetrar en ella». Roran se esperaba algo así. «Gracias», dijo, y el elfo hizo un mínimo gesto con la cabeza en reconocimiento. Garbog fue el primero en llegar al edificio. Emergió de una calle cercana y subió los escalones con dos enormes zancadas. Luego se volvió y lanzó un gruñido a los 30 soldados que le seguían. Al ver al Kul a salvo y entre amigos, los soldados se retiraron. «¡Martillazos!», exclamó Garbog. «Has llamado y yo he venido». Unos minutos más tarde, el resto de los que le había pedido la herbolaria que trajeran estaban allí. El elfo, de cabello plateado que se presentó, era uno de los que Roran había visto con Islanzadi en diversas ocasiones. Se llamaba Lord Darder. Los 6, todos manchados de sangre y con aspecto fatigado, hicieron un corrillo entre las aflautadas columnas. «Tengo un plan para matar a Bars», anunció Roran, «pero necesito vuestra ayuda, y no tenemos mucho tiempo. ¿Puedo contar con vosotros?» «Eso depende de tu plan», dijo Orig. «Cuéntanoslo primero». Así que Roran se explicó lo más rápidamente que pudo. Cuando hubo acabado, preguntó a Orig: «¿Tus ingenieros pueden orientar las catapultas y las balistas con la máxima precisión?» El enano hizo un rugido con la garganta. «No con estas máquinas construidas por humanos. Podemos situar una piedra a 6 o 7 metros del objetivo, pero que se acerquen más dependerá de la suerte». Roran miró a Lord Darder, el elfo. «¿Los tuyos te obedecerán en lo que les mandes?» «Obedecerán mis órdenes, martillazos. No lo dudes». «Entonces enviarás a alguno de tus magos con los enanos para que ayuden a dirigir las piedras».
No habría ninguna garantía de éxito. Es fácil que los hechizos fallen o se tuerzan. Tendremos que arriesgarnos, dijo Roran pasando la mirada por todo el grupo. Os pregunto de nuevo, ¿puedo contar con vosotros? Junto a la muralla resonó un nuevo coro de gritos al abrirse paso a mazazos Bars por entre un grupo de hombres. Garbog sorprendió a Roran respondiendo el primero. La guerra te ha vuelto loco, martillazos, pero yo te seguiré, dijo con un sonido ahogado que Roran interpretó como una risa. Matar a Bars nos dará mucha gloria. Entonces fue Jormundur quien habló. Sí, yo también te seguiré, Roran. No creo que tengamos otra opción. De acuerdo, asintió Orig. De acuerdo, dijo Grim, rey de los hombres gato, arrastrando la palabra hasta convertirla en un ronroneo. De acuerdo, intervino Lord Dather. Pues vamos, exclamó Roran. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Adelante! Cuando se quedó solo, Roran llamó a sus soldados y les contó su plan. Se agazaparon entre las columnas y esperaron. Tardaron 3 o 4 minutos, un tiempo precioso en el que Bars y sus soldados llevaron a los bardenos cada vez más cerca de la muralla exterior. Entonces, Roran vio a un grupo de enanos y elfos que se encaramaban a 12 de las balistas y catapultas más cercanas, y las liberaban de soldados. Pasaron unos cuantos minutos más de gran tensión. Entonces Oryx subió a la carrera los peldaños del edificio, acompañado de 30 de sus enanos, y anunció: «¿Están listos?». Roran asintió y dijo a todo el mundo: «¡A vuestros puestos!». Los restos del batallón de Roran formaron una densa cuña, con él en la punta, y con los elfos y los úrgalos justo por detrás. Oryx y sus enanos ocuparon la retaguardia. «¡Adelante!», gritó Roran, cuando tuvo a todos los guerreros en sus puestos, y bajó al trote los escalones, entre soldados enemigos, sabiendo que el resto del grupo le seguía de cerca. Los soldados no se esperaban la carga. El grupo se abrió ante Roran como el agua ante la proa de un barco. Un hombre intentó cortarle el paso, y Roran le clavó la lanza en el ojo sin detenerse siquiera. Cuando estaba a unos 15 metros de Bars, que estaba de espaldas, Roran se detuvo, al igual que los guerreros que le seguían, y le dijo a uno de los elfos: «Haz que todos los que están en la plaza puedan oírme». El elfo murmuró algo en el idioma antiguo. «Ya está», dijo luego. «Barst», gritó Roran, y descubrió, aliviado, que su voz resonaba por encima del fragor de la batalla. Los combates en las calles se detuvieron, salvo por algunas escaramuzas aquí y allá. Roran tenía la frente cubierta de sudor y el corazón le latía con fuerza, pero se negaba a dejar paso al miedo. «Barst», volvió a gritar, y golpeó el escudo con la lanza. «¡Lucha conmigo, perro sarnoso!». Un soldado salió corriendo a su encuentro. Roran le bloqueó el paso con la espada, y con un diestro movimiento lo abatió con 2 golpes rápidos. Liberó su lanza y repitió su llamada. «¡Barst!». La corpulenta figura se giró lentamente en su dirección. Ahora que lo tenía más cerca, podía ver la mirada inteligente y taimada de los ojos de Bars y la sonrisita burlona que curvaba las comisuras de su boca infantil. Su cuello era tan grueso como los muslos de Roran, y bajo su cota de malla se veían unos brazos musculosos. Los reflejos de su prominente peto metálico le deslumbraban, pese a sus esfuerzos por no mirar. «Bars, soy Roran, martillazos, primo de Eragon asesino de sombra. Lucha conmigo si te atreves, o quedarás como un cobarde ante todos los presentes». «No hay ningún hombre que me asuste, martillazos. O quizá debería decir sin martillo, porque no veo que lleves ninguno». «No necesito un martillo para matarte, sabandija», replicó Roran, levantando la cabeza. «¿Ah, sí?». La sonrisita de Bart se hizo más amplia. «¡Dadnos espacio!», gritó, y agitó su maza ante los soldados y los bardenos. Con el estrépito sordo de miles de pies retrocediendo, ambos ejércitos se retiraron, y se formó un amplio círculo alrededor de Bars, que señaló a Roran con su maza. «Galbatorix me habló de ti, sin martillo. Dijo que podía romperte todos los huesos del cuerpo antes de matarte». «¿Y si soy yo quien te rompe los huesos a ti?», dijo Roran.
Ahora, pensó con todas sus fuerzas, intentando que sus pensamientos salieran disparados por la oscuridad que rodeaba su mente. Esperaba que los elfos y los otros hechiceros estuvieran escuchando, tal como habían quedado. Bars frunció el ceño y abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un ruido similar a un silbido recorrió la ciudad, y 6 proyectiles de piedra, cada uno del tamaño de un barril, sobrevolaron las casas procedentes de las catapultas de la muralla, acompañados de media docena de jabalinas. 5 de las piedras fueron a caer directamente sobre Bars. La sexta se desvió y fue rebotando por la plaza como una piedra plana sobre el agua, arrollando a hombres y enanos. Las piedras se quebraron y explotaron al impactar contra las defensas de Bars. Los fragmentos de roca salieron volando en todas direcciones. Roran se ocultó tras su escudo, y a punto estuvo de caer al suelo cuando un pedazo de piedra impactó contra él, magullándole el brazo. Las jabalinas se desintegraron en una llamarada amarilla, lo que le dio un aspecto aún más fantasmagórico a la nube de polvo que quedó flotando sobre Bars. Cuando estuvo seguro de que seguía de una pieza, Roran miró por encima de su escudo. Bars estaba tendido en el suelo, entre los escombros, con la maza en el suelo a su lado. ¡Cogedle! Gritó Roran, y salió corriendo hacia adelante. Muchos de los bardenos presentes se lanzaron hacia Bars, pero los soldados con los que había estado combatiendo lanzaron un grito y atacaron, evitando que pudieran avanzar más que unos pasos. Con un rugido generalizado, los 2 ejércitos volvieron a la lucha, exaltados y rabiosos. En ese momento apareció Jormundur por una calle lateral, encabezando un batallón de 100 hombres que había ido reclutando de los extremos del campo de batalla, y con ellos fue a apoyar a los que retenían a los soldados enemigos, mientras Roran y los otros se ocupaban de Bars. Desde el lado contrario de la plaza, Garbog y otros 6 Khul salieron a la carga desde detrás de los caballos que habían usado como trinchera. Sus pasos resonaron por el suelo, y tanto los soldados del Imperio como bardenos tuvieron que echarse a un lado. Entonces cientos de hombres gato, la mayoría de ellos en su forma animal, salieron de entre la masa de combatientes y recorrieron la plaza adoquinada, mostrando sus dientes hacia donde se encontraba tendido Bars. El hombre apenas había empezado a moverse cuando Roran llegó a su altura. Agarrando la lanza con ambas manos, arremetió contra su cuello. La hoja del arma se detuvo a un palmo del cuello, y la punta se torció y se quebró como si hubiera chocado contra un bloque de granito. Roran soltó un exabrupto y siguió apuñalando lo más rápidamente que pudo, intentando evitar que el Eldurnari que ocultaba Bars en el peto recuperara sus fuerzas. Este aturdido soltó un gruñido. ¡Rápido! Les gritó Roran a los húrgalos. Cuando estuvieron lo bastante cerca, Roran se echó a un lado para que los Khul dispusieran del espacio que necesitaban. Por turnos, cada uno de los enormes húrgalos golpearon a Bars con sus armas. Sus defensas pararon los golpes, pero los Khul siguieron aporreando. El sonido era ensordecedor. Los hombres gato y los elfos se reunieron alrededor de Roran, que situado tras ellos, apenas era consciente de que los soldados que habían venido con él estaban luchando hombro con hombro contra los de Jormundur, conteniendo a los soldados. Cuando Roran empezaba a pensar que las defensas de Bars nunca se agotarían, uno de los Khul emitió un grito triunfante, y Roran vio que el hacha del húrgalo había conseguido mellar la armadura de Bars. ¡Seguid! Gritó Roran. ¡Ahora, matadle! El Khul apartó su hacha. Garbog levantó su maza de hierro, dirigiéndola a la cabeza de Bars. Roran vio una ráfaga de movimiento y oyó un sonido sordo y potente al impactar la maza contra el escudo de Bars. Se había llevado a la cabeza, protegiéndose. ¡Maldición! Antes de que los húrgalos pudieran atacar de nuevo, Bars rodó por el suelo hasta dar con las piernas de uno de los Khuls y le agarró por detrás de la rodilla derecha. El Khul soltó un alarido de dolor y dio un salto atrás, sacando a Bars del corrillo. Los húrgalos y 2 elfos se echaron de nuevo sobre Bars, y durante un par de segundos dio la impresión de que lo habían dominado. Pero entonces uno de los elfos salió volando, con el cuello doblado en un ángulo imposible. Un Khul cayó de lado, gritando en su idioma nativo, con un hueso saliéndole del brazo. Garbog gruñó y se echó atrás, chorreando sangre por un orificio en el costado del tamaño de un puño. «No», pensó Roran petrificado, «no puede acabar así.
No lo permitiré. Gritando salió a la carrera y se coló entre dos de los húrgalos gigantes. Apenas tuvo tiempo de ver a Bars, bramando y cubierto de sangre, con el escudo en una mano y una espada en la otra, cuando éste agitó el escudo y le asestó un golpe en el costado izquierdo. Roran se quedó sin aire en los pulmones. El cielo y el suelo daban vueltas a su alrededor. Sintió que la cabeza cubierta por el casco rebotaba sobre los adoquines. El mundo parecía seguir moviéndose bajo su cuerpo, incluso cuando él se detuvo. Se quedó donde estaba un rato, haciendo un esfuerzo por respirar. Por fin pudo llenar los pulmones de aire, y pensó que nunca había agradecido nada tanto como el aire que respiraba en aquel momento. Jadeó y luego soltó un aullido de dolor. Tenía el brazo izquierdo insensible, pero el dolor que sentía en el resto de músculos de su cuerpo era insufrible. Intentó levantarse y cayó boca abajo, demasiado mareado y dolorido como para aguantarse en pie. Delante tenía un pedazo de piedra amarillenta con unas vetas de ágata roja. Se la quedó mirando un rato jadeando, con un único pensamiento en la mente. Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Cuando se sintió con fuerzas, volvió a intentarlo. El brazo izquierdo se negó a responder, así que se vio obligado a apoyarse únicamente en el derecho. Le costó, pero consiguió apoyar los pies en el suelo y levantarse temblando, incapaz de aspirar más que un poco de aire cada vez. Al erguirse, sintió un tirón en el hombro izquierdo y reprimió un alarido. Era como si tuviera un cuchillo al rojo clavado en la articulación. Bajó la mirada y vio que tenía el brazo dislocado. De su escudo no quedaba nada más que un trozo de madera astillada, colgando de una tira de cuero que le rodeaba el antebrazo. Roran buscó a Bars con la mirada, y lo vio a unos 30 metros, cubierto de hombres gatos que le clavaban las garras. Satisfecho al ver que Bars al menos estaría ocupado unos segundos más, Roran volvió a mirarse el brazo dislocado. En un primer momento no pudo recordar qué era lo que su madre le había enseñado, pero entonces las palabras volvieron a su mente, borrosas por el pasado del tiempo. Recogió los restos de su escudo. «Aprieta el puño», murmuró Roran, y eso es lo que hizo con la mano izquierda. Flexiona el brazo echando el puño hacia adelante. También lo hizo, aunque aquello hizo que el dolor aumentara. Luego gira el brazo hacia el exterior, en dirección contraria al... Aulló del dolor al sentir el roce del hombro y los músculos y los tendones tirando hacia donde se suponía que no tenían que hacerlo. Siguió girando el brazo y apretando el puño, y al cabo de unos segundos el hueso volvió a encajarse con un chasquido. Sintió un alivio inmediato. Aún le dolía todo, especialmente la espada y las costillas, pero al menos podía volver a usar su arma, y el dolor no era tan insufrible. Entonces volvió a mirar hacia Bars. Lo que vio le provocó náuseas. Bars estaba de pie, rodeado de un círculo de cadáveres de hombres gato. Su peto magullado estaba cubierto de sangre, y había recuperado la maza, de la que colgaban bolas de pelo. Tenía las mejillas cubiertas de arañazos profundos, y la manga derecha de su cota de malla rota, pero por lo demás parecía estar bien. Los pocos hombres gato que aún le presentaban batalla mantenían las distancias, y a Roran le dio la impresión de que estaba a punto de dar media vuelta y salir corriendo. Detrás de Bars yacían los cuerpos de los Kul y los elfos que se habían enfrentado a él. Todos los guerreros de Roran parecían haber desaparecido. A su alrededor no había más que soldados, una masa de túnicas rojas que se movía siguiendo las mareas de la batalla. «¡Disparadle!», gritó Roran, pero no pareció que nadie le oyera. Sin embargo, Bars sí lo oyó, y se acercó a Roran. «Sin martillo», rugió. «Esto te costará la cabeza». Roran vio una lanza en el suelo. Se arrodilló y la recogió, pero se mareó solo al agacharse. «Eso vamos a verlo», replicó Roran, pero sus palabras parecían huecas. No dejaba de pensar en Katrina y en el bebé que aún tenía que nacer. Entonces uno de los hombres gato, en forma humana, la de una mujer de pelo blanco que a Roran le llegaría al codo, atacó y le provocó un corte a Bars en el lateral del muslo izquierdo. Bars se encogió, pero su atacante ya se había retirado, bufándole. Esperó un momento más para asegurarse de que no volviera a molestarle,
y luego siguió caminando hacia Roran, ahora con una cojera ostensible, potenciada por la nueva herida. La pierna le sangraba. El chico se humedeció los labios, incapaz de apartar la mirada del enemigo que se acercaba. Solo tenía la lanza. No tenía escudo. No podía abatir a Bars ni esperar a estar a la altura de su fuerza y su velocidad contra natura. Ni había nadie cerca que pudiera ayudarle. Era una situación imposible. Pero Roran se negaba a admitir la derrota. Se había rendido una vez en su vida y nunca volvería a hacerlo, aunque el sentido común le decía que estaba a punto de morir. Bars se lanzó sobre él, y Roran le asestó una cuchillada en la rodilla izquierda, con la vana esperanza de que de algún modo aquello le dejara tocado. Pero su rival desvió la lanza con su maza y luego la lanzó contra Roran. Este se esperaba el contraataque y ya había retrocedido a la máxima velocidad que le permitían sus piernas. Una ráfaga de viento le rozó la cara cuando la maza pasó por delante, a unos centímetros de su piel. Bars lucía una sonrisa funesta, y estaba a punto de golpear de nuevo, cuando una sombra cayó sobre él desde lo alto, haciéndole levantar la vista. El cuervo blanco de Islanzadi cayó en picado desde el cielo y aterrizó en el rostro de Bars, graznando con furia al tiempo que le picoteaba y le clavaba las garras. Roran se quedó de piedra al oír que el cuervo decía: «¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!». Bars gritó alguna imprecación y dejó caer el escudo. Con la mano libre golpeó al cuervo, rompiéndole el ala herida. La piel de la frente le caía a tiras y la sangre le cubría los pómulos y la barbilla. Roran se lanzó hacia adelante y clavó su lanza en la otra mano de Bars, por lo que éste soltó la maza. Entonces aprovechó la ocasión y atacó con la lanza hacia la garganta de Bars. No obstante, este agarró la lanza con una mano, se la arrancó de un tirón y la rompió entre los dedos con la misma facilidad con que Roran podría partir una pajita. «Ha llegado tu hora», dijo Bars, escupiendo sangre. Tenía los labios rotos y el ojo derecho inutilizado, pero aún veía por el otro. Bars se lanzó contra él, intentando envolverlo en un abrazo mortal. Roran no tenía escapatoria, pero cuando los brazos de Bars estaban a punto de rodearle, le cogió de la cintura y apretó hacia un lado todo lo que pudo, aplicando la máxima presión posible sobre su pierna herida, la que le hacía cojear. Bars aguantó un momento, luego la rodilla cedió y con un grito de dolor cayó hacia adelante sobre una pierna, apoyándose en la mano izquierda. Roran se retorció y se escabulló bajo el brazo derecho de Bars. La sangre de su peto resbalaba, lo que le facilitó la tarea, a pesar de la inmensa fuerza del comandante. Roran intentó rodear el cuello de Bars desde atrás, pero éste bajó la barbilla, impidiéndoselo. Así que tuvo que conformarse con rodearle el pecho con los brazos, con la esperanza de inmovilizarlo hasta que alguien más pudiera acudir a ayudarle. Bars gruñó y se tiró al suelo de costado, rozándole el hombro herido a Roran, que soltó un quejido. Dieron 3 vueltas rodando uno sobre el otro. Roran sentía los adoquines que se le clavaban en los brazos y espalda. Cuando tenía aquella mole encima, le costaba respirar. Sin embargo, no lo soltó. Uno de los codos de Bars le impactó en el costado y notó cómo se le rompían varias costillas. Roran apretó los dientes y los brazos, aferrándolo con la máxima fuerza posible. Katrina, pensó. De nuevo, el codo de Bars impactó contra su costado. Roran aulló de dolor y vio unos destellos luminosos. Apretó aún con más fuerza. Otra vez el codo, como un martillo porreando un yunque. «No ganarás sin martillo», murmuró Bars, que se puso en pie a trompicones, arrastrando a su rival consigo. Aunque tenía la sensación de que los músculos se le acabarían despegando de los huesos, Roran aumentó la fuerza de su presa aún más. Gritó, pero no podía oír su propia voz, y sintió el estallido de venas y tendones. Entonces la armadura de Bars se hundió, cediendo por donde le había mellado el Kul, y se oyó el sonido de un cristal roto. «¡No!», gritó Bars, al tiempo que de debajo de su armadura se escapaba una luz blanca y pura que hacía brillar los bordes de la coraza. Entonces el resplandor cesó, dejando todo más oscuro que antes, y lo poco que quedaba de Lord Bars cayó tambaleándose hacia atrás,
humeando sobre los adoquines. Roran parpadeó y levantó la vista vacía hacia el cielo. Sabía que tenía que levantarse, porque había soldados cerca, pero los adoquines le parecían blandos bajo su cuerpo, y lo único que quería hacer era cerrar los ojos y descansar. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio a Orik, a Horst y a unos cuantos elfos rodeándole. —¡Roran! ¿Me oyes? —dijo Horst, mirándolo con aspecto de preocupación. El chico intentó hablar, pero no podía articular palabra. —¿Me oyes? Escúchame. Tienes que mantenerte despierto. ¡Roran! ¡Roran! De nuevo sintió que se sumergía en la oscuridad. Era una sensación reconfortante, como la de envolverse en una mullida manta de lana. Sintió que le invadía un agradable calor. Lo último que vio fue a Orik inclinándose sobre él y diciendo algo en el idioma enano, algo que sonaba como una oración.